una celebración de fe. Tomemos este momento para meditar en las Escrituras en el marco de la celebración, y que por eso le hemos titulado una celebración de fe. Y es interesante cómo la palabra de nuestro Dios habla de celebraciones, y cuando estamos hablando de una celebración, estamos hablando de una fiesta. Y el pueblo de Dios es un pueblo en fiesta. Es un pueblo alegre, es un pueblo gozoso, es un pueblo contento, es un pueblo que vive con fiestas. Y la fiesta es precisamente la reunión. Hemos sido convocados y nos hemos reunido para celebrar un acontecimiento. Las fiestas también, en lo general, tienen ese sentido. Cuando hay alguna fiesta de cumpleaños o alguna otra fiesta que realizamos, ¿verdad?, nos invitan, nos convocan. Vamos a celebrar el cumpleaños y está acompañado de comida, está acompañado de bebida y de algunas otras cosas, de algo más, ¿verdad? Y aquella fiesta se llevan en honor de una persona, de un día o de un evento específico. De tal manera entonces que esta mañana es la fiesta del Señor y el Señor nos ha invitado a participar de esta fiesta. Si es una fiesta, debemos entonces estar alegres, debemos entonces participar con entusiasmo porque estamos celebrando un acontecimiento. Y lo que esta mañana quiero dejar en nuestra mente y corazón, ¿qué es lo que estamos celebrando a partir de esta fiesta? Y en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, el pueblo de Dios, era un pueblo de fiestas. Y déjenme también decirle, el culto es una fiesta, es una celebración. El versículo de donde hemos leído, capítulo 12, el 17, dice: y guardarás la fiesta. El concepto de fiesta, entonces lo encontramos en las Escrituras. Entonces Dios es un Dios de fiesta, un Dios alegre, un Dios que celebra juntamente con su pueblo los acontecimientos históricos de la redención. Cuando nosotros venimos al culto, venimos a celebrar, y Dios también se alegra y sonríe y está contento que haya fiesta con el pueblo. Imagínense entonces cuando el Señor nos convoca a la fiesta y no venimos. Y cuando nos convoca a la celebración de la Santa Cena y no participamos. ¿Qué se siente cuando entonces invitamos a alguien y esperamos que llegue y estamos viendo a qué horas llega y no llegó por alguna razón? Qué importante entonces es tener el sentido de fiesta dominical, el sentido de fiesta en relación con esta celebración, con este culto. Digo que el pueblo judío era un pueblo de muchas fiestas, porque a lo largo del Antiguo Testamento el mismo Dios indicaba las fiestas a celebrar. Claro que después se fueron a los extremos y solamente celebraban y observaban las fiestas y se olvidaban del sentido principal de la fiesta y cayeron en la rutina, en la costumbre, en la tradición solamente de hacerlo, que el mismo Señor llegó a decir: no acepto tus fiestas, porque se había perdido el corazón, el sentido, el propósito de las fiestas. Por eso, cuidado, no hay que caer en la rutina en relación con nuestras celebraciones. La celebración de la Pascua es una de las fiestas antiguas de la iglesia cristiana. Y cuando hablamos de la Pascua cristiana,
Estamos hablando de aquel domingo en que Jesucristo resucitó y que desde entonces, después de la resurrección, los cristianos utilizan esa fiesta, esa celebración para reunirse. Es una oportunidad para reunirse. Plinio, en su carta al emperador Trajano, dice: los cristianos se reúnen muy de mañana, en el día del sol, para cantar himnos a su Señor. Entonces, las reuniones dominicales, la fiesta dominical, es la fiesta más antigua de la iglesia cristiana. La forma en que nosotros la guardamos es posterior, porque hubo mucho tiempo en los primeros 2 siglos de la iglesia en que no se había definido si se debía guardar el día o guardar la fecha. Y los judíos guardaban la fecha, 14 de Aviv o 14 del mes de Nisan, y eso no cae en el mismo día. Entonces los cristianos decidieron conmemorar el día viernes, el día domingo y posteriormente toda la semana, la que llamamos Semana Santa. ¿Por qué estoy mencionando eso? Por nuestra Pascua y por la celebración del elemento principal de la fiesta de Semana Santa. Pero retrocedamos un poco y veamos la Pascua judía. Entre los hebreos había una celebración mucho antes de la Pascua. Esta fiesta se llamaba los panes sin levadura. Los panes sin levadura era una fiesta que recordaba el tiempo de los patriarcas. Y de manera particular, el propósito de los panes sin levadura era recordar el periodo nómada del pueblo. La fiesta de los panes sin levadura coincide con la celebración de la Pascua. Por eso dice en el versículo número 16 y 17, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, en el mismo día que Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, era la misma fecha en la que se celebraban los panes sin levadura. Entonces, la Pascua coincide con la fiesta de los panes sin levadura, y ahora de estas 2 fiestas se hace una sola, y esta fiesta duraba 7 días. Lo que estoy tratando yo de mencionar es cómo se han venido originando las fiestas cristianas. Y entonces tenemos la fiesta de los panes sin levadura, después encontramos la celebración de la Pascua. ¿Y qué significa entonces la Pascua ahora para los creyentes? ¿Qué significa entonces celebrar y acercarse a la mesa del Señor? Y aquí voy a mencionar algunas respuestas. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 dice: fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y cuando la Biblia menciona cordero, tenemos que acordarnos de aquel cordero que Dios proveyó para el sacrificio, para el holocausto con Abraham. Pero también tenemos que acordarnos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dijo Juan el Bautista. Lo primero entonces que debemos decir esta mañana es que hablar de la cena del Señor, hablar de nuestra Pascua, es hablar del sacrificio perfecto, el sacrificio de un cordero, que en el Antiguo Testamento, recuerdan en la fiesta de la Pascua de Éxodo,
también se puso allí sangre en las puertas, en los dinteles, para que fuesen protegidos y para que el ángel de la muerte no les tocase. Pero eso era una sombra de lo que había de venir. Nuestra Pascua, la Cena del Señor también, entonces, es una pronunciación del sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Estamos entonces recordando el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Y cuál es el propósito del sacrificio? La Biblia dice quitar el pecado, donde ya leímos también en Hebreos capítulo 9, versículos 24 y 26, dice: porque no entró Cristo para ofrecerse muchas veces, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El propósito del sacrificio de Jesucristo, y quizá sea muy conocido, lo hemos escuchado en diferentes ocasiones, pero es bueno que esta mañana, al celebrar la Cena del Señor, recordemos que el Cordero de Dios dio su vida en la cruz del Calvario para quitar de en medio de nosotros el pecado. De tal manera que Jesucristo nos ha librado de las fuerzas del mal que nos asedian. Podemos decir entonces, la Santa Cena es redención. La Santa Cena entonces es una fiesta en la que celebramos el perdón de nuestros pecados, el rescate. El concepto de rescate está presente en la fiesta de la Pascua de los judíos, porque este día los saqué de la esclavitud y les di la libertad. Entonces, el significado de la Cena del Señor es ver al Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad. Voy a mencionar 3 cosas más. La segunda, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí entonces, la mesa del Señor, la muerte de Jesucristo, de la que hablábamos en relación con redención, ahora tiene otro enfoque, tiene otro sentido. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se enfoca en otro aspecto la fiesta. Celebramos nuestra redención, celebramos nuestra libertad, pero ahora, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: Cristo fue sacrificado por vosotros, limpiaos pues de la vieja levadura. Lo que está hablando aquí es que la vieja levadura representa la maldad, de tal forma que el nuevo pan o la nueva masa sin levadura está hablando de un corazón ahora sincero, honesto, renovado, íntegro, limpio. En ese sentido, el pan es el símbolo de algo muy profundo. ¿Por qué? Ahora el pan es un símbolo de limpieza, es un símbolo de purificación. Por medio del pan estamos nosotros recordando la muerte de Jesucristo, nuestra redención, el sacrificio perfecto, pero también el propósito de la muerte de Cristo, que no solamente es perdonar, sino también limpiar. De tal forma que la muerte de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso el pan tiene un símbolo también de purificación.
un símbolo de limpieza. Podemos decir esta mañana, teológicamente, el pan tiene un sentido de santificación. Por medio de la cena del Señor somos purificados, somos santificados. Por eso dice Corintios, límpiense de la vieja levadura en relación con maldad, en relación con corrupción, y ahora conviértanse en un nuevo pan, en un pan sin levadura, en un pan sin maldad, en un pan entonces sin corrupción. La mesa del Señor es una gran oportunidad para renovar nuestras mentes, renovar nuestros corazones. Tiene un sentido de consagración, tiene un sentido de limpieza, porque es un pan sin levadura, y donde la levadura entonces tiene el sentido de maldad y cómo influye en el corazón de la persona. Pero ahora por eso dice Corintios, Cristo ya fue sacrificado por nosotros, Cristo ya llevó la maldad de todos nosotros. Él murió por nuestros pecados, por nuestras maldades. Cristo nos limpia, Cristo nos redime, Cristo nos libera, pero Cristo también nos purifica, nos santifica. Dos cosas más. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, y ahí la palabra que sigue está el énfasis, justicia de Dios en él. Otro aspecto de la muerte de Jesucristo es nuestra justificación. Porque la justificación es un elemento que complementa la redención. La justificación es el perdón de nuestros pecados y la aceptación del pecador, que ahora ya es creyente. La justificación determina el carácter del cristianismo como una religión de gracia, como una religión de fe. La muerte de Jesucristo entonces sirve para perdonar nuestros pecados y aceptarnos como hijos de Él y ser declarados justos. La justicia de Jesucristo es imputada al hombre. No somos justos. La Biblia dice que no hay uno solo. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El único justo es Jesucristo. Y el justo murió por los injustos, para que la justicia de Jesucristo sea aplicada a nosotros, y en Cristo somos justificados. Por medio de Jesucristo somos perdonados y aceptados por el Padre. La cena del Señor entonces es nuestra justificación. La cena del Señor es nuestra santificación. La cena del Señor es nuestra redención. ¿Cómo pues no vamos a disfrutar, celebrar la fiesta de nuestra salvación? ¿Cómo pues no vamos a acercarnos y a participar de esta fiesta en la cual recordamos y se nos ofrece el perdón de nuestros pecados, la redención, la purificación, la santificación y la justicia de Cristo imputada a nosotros? Y termino con una última consideración, y creo que es el acontecimiento máximo de nuestra fe, porque tiene que ver entonces con ese proceso de salvación, y me refiero a la resurrección. Primero a los Corintios capítulo 15 versículos 20 y 22 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos
Y la palabra que sigue es la palabra que le da sentido a toda nuestra existencia y a nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. En Cristo todos serán vivificados. Los judíos tenían otra celebración de tantas fiestas que tenían, y una de esas fiestas se llamaba los primeros frutos, la fiesta de las cosechas. En ese sentido, también Jesucristo es el primer fruto. Por eso dice San Pablo, primicia, es lo primero. Y en ese sentido es entonces cuando si Cristo resucitó, también los creyentes resucitarán. Eso nos da muchísima esperanza, muchísima seguridad, de tal manera que no solamente la justificación, la santificación y la redención es para disfrutarlo en esta vida presente, sino que nos prepara para la vida venidera. Y ese sentido está presente en la Santa Cena, cuando Él mismo dice, hagan esto en memoria de mí, porque no lo beberé más hasta que lo vuelva a beber con ustedes en el cielo. Pero si Cristo murió, pero luego resucitó. Y Cristo entonces ahora está a la diestra de Dios. Y la palabra de Dios dice, es nuestra primicia, es el primer fruto de una resurrección con un cuerpo glorificado. De tal manera, hermanos amados, que así como Cristo se ha levantado de los muertos, Él nos levantará a nosotros para estar juntamente con Él. En ese sentido, la cena del Señor para nosotros también significa resurrección. Acerquémonos, hermanos, y hagamos de esta fiesta, hagamos de esta celebración motivo de esperanza, motivo de fe, motivo de amor. De tal manera que renovemos nuestros votos, porque la cena del Señor es santificación. Recordemos que hemos sido declarados justos por la justicia de Jesucristo, pero también vivamos con la esperanza en la vida venidera. Que Dios nos bendiga en esta mañana y todos, con este sentido bíblico, estamos invitados para participar de esta celebración. Que Dios nos bendiga.